Hola, y Dios te bendiga. Tú te pareces a Dios. ¿Te sorprende el que yo te lo diga? Pues sí, te pareces a Dios. Si estás en gracia de Dios, y si no estás en gracia de Dios, entonces no te le pareces. Por lo menos nada más superficialmente te le pareces, no en el fondo, a menos que estés en su gracia. Pero sí, Él te llama a que vivas en su gracia y que así te parezcas a Él y así que te le parezcas cada día más. Porque estás llamado y estoy llamado a parecernos a Dios. Estás oyendo cosas muy de lo contrario hoy por hoy. Por ejemplo, oye decir cosas como, por ejemplo, désele a los jóvenes de escuela, a los que tienen 13, 14 años, hasta 18 años, otras edades también, déseles el condón. Así están diciendo, y hasta dan en las clases, me da tanta pena decirlo, clases que llaman educación sexual, enseñando incluso a grupos mixtos el uso del condón, porque dicen, lo van a hacer de todo modo, pues que lo hagan de un modo tal que no les dé sida. Estás oyendo esto mucho hoy por hoy. Y la excusa que dan los mayores es el siguiente, pues lo van a hacer de todo modo. Y luego oyes hablar cada vez más de la muerte a los ancianos. A veces ni siquiera tan ancianos. Dicen que los ancianos cuestan mucho dinero con sus medicinas y sueros y hospitalizaciones. Cuestan mucho, están diciendo hoy por hoy. Como sin corazón, intentando darle muerte a una precisa cultura histórica cristiana en que a los ancianitos siempre se les tenía veneración y se descuidaba con mucho amor. Hoy por hoy están queriendo inyectarles con algo mortal y están intentando persuadirles a los ancianitos, abuelo, ¿verdad que no lo quieres gastar todo en cuidado médico de tal forma que no nos quede nada? Abuelo, no hay por qué hacer tanto gasto. Qué horror, ¿verdad? Estás oyendo también, ay, de la cosecha de órganos, de quererles remover a bebés acabados de abortar los sesos para que los mismos sirvan a aliviarles a los que tienen Parkinson. Se llama cosecha de órganos. Y se oye mucho hoy por hoy la siguiente frase, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. ¿Cómo vas a negar a una mujer el derecho sobre su cuerpo? Pero, amadísimos, le hablo a cada uno a decirte la verdad. El ser humano es libre y Dios tiene una ley moral que Él ha puesto en nuestro corazón y que si acaso pudiese quedar alguna duda, la reveló también en el Sinaí, en los 10 mandamientos, y la volvió a revelar más fuertemente aún en su Hijo Jesús, quien vino y nació de una virgen y habló. Y así sabemos, sin sombra de duda, que el ser humano es libre. El ser humano no es un títere al final de unos
cordeles que lo manipulan para que el cual Peter obedezca ciertos impulsos contra los cuales no tiene poder ni libertad para no dejarse dominar. El ser humano es libre y además fortalecido, si él solo quiere, de la gracia de Dios, para vivir no según le pueda dar las ganas, para vivir más bien según la voluntad y ley de Dios. Y la ley de Dios no es la cosa. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. Y yo les digo que es un error horroroso decir prácticamente a un joven, a una jovencita, animalito, sabemos que lo vas a hacer, así que usa esto para que no te dé sida. Primero, es un horroroso engaño. Horroroso engaño porque sabido es que el condón tiene rotos suficientemente grandes para que lo atraviese una célula de espermatozoide. Y una célula de espermatozoide es, óigame bien, 400 veces más grande, es decir, tiene 400 veces la masa de un virus HIV. Y si bien sabido es que un espermatozoide atraviesa el roto de un condón, y esto pasa diario, y miles de veces diario, ¿cómo no atravesará el condón un virus VIH positivo? Y este es el virus que da SIDA. Entonces están engañando a los jóvenes. Usa esto y no te enfermarás. En vez de decirle al joven, jovencita, ustedes gozan de la libre voluntad. Ustedes no son animalitos. Ustedes son seres humanos, dueños de su propio destino bajo Dios. Esfuércense, supérense y sobre todo, cuenten con la gracia de Dios, pídansela y luego vivirán felices, puesto que la intimidad sexual pertenece por derecho tan solo a esposo y esposa, hechos uno en Dios. Y en cuanto a lo que les decía ahora, la muerte a los viejos, no, eso está muy malo. Todo ser humano tiene derecho y deber de aceptar y vivir la vida desde su comienzo natural en el vientre de la mamá hasta que se acabe la vida cuando Dios diga, no cuando el hombre diga. Y en cuanto a la cosecha de órganos, ¡qué barbaridad! ¡Qué actitud más semejante a la de los nazis! El matar a un bebé para cosechar sus sesos, supuestamente para curarse los viejos, cosa que pienso que es mentira. Aunque fuera cierto, nadie tiene derecho de eliminar un ser humano con el fin de propiciarle vida a otro ser humano. Y en cuanto a lo que están diciendo, y dicen así lo pronuncian, la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, entonces ¿quién le va a prohibir el aborto? Allí hay dos falacias, dos mentiras terribles. Primero, cuando una mujer está encinta, hay otro cuerpecito que no es el suyo de ella. Ella tiene su sistema nervioso, su hijito tiene su sistema nervioso. Ella tiene sus órganos, su bebé tiene sus órganos. Incluso en el momento en que ella encargue bebé, se ha unido dentro de ella el espermatozoide del esposo con un óvulo en ella, 23 cromosomios, con 23 cromosomios, dos células se hacen una célula de 46 cromosomios, y ya en esta nueva célula está, digamos, el código, así como lo hablan hoy por hoy, está más bien el germen de todo lo que este nuevo ser humano, sea niño, sea niña, tiene. Ahí está el color de los ojos,
Ahí está el talento deportivo. Ahí está el talento musical. Ahí está la belleza del rostro. Allí está el tamaño de los pies. Ahí está la pericia de los dedos para tocar una guitarra clásica, para tocar piano, para escribir en una computadora. Todo está allí. Es otro cuerpo. No es el cuerpo de la mamá, es el cuerpo de un nuevo ser humano desde que ocurre la concepción. Porque Dios pone el alma, la mamá el óvulo, el papá la semilla. Dios pone... Y es un nuevo ser humano totalmente dotado de plenos derechos humanos. Ve que no es el cuerpo de la mamá, es el cuerpo de su bebé. De modo que viene a ser muy engañosa la frase, tengo derecho sobre mi propio cuerpo. Y aún suponiendo que se trata de su solo cuerpo de ella, y de esto no se trata, pero aún suponiéndolo, ¿tienes tú derecho total sobre tu propio cuerpo? ¿Tengo yo derecho, pleno derecho, sobre mi propio cuerpo? Oigan, si yo me hice, mi derecho sobre mí es total. Si tú te hiciste, el derecho sobre ti es total, pero no me hice, no te hiciste, me hizo Dios, te hizo Dios. ¿Y quién tiene pleno derecho sobre tu cuerpo y tu persona? Uno solo, Dios. Yo no tengo derecho a suicidarme. ¿Por qué? Porque el derecho sobre mí total lo tiene Dios y yo no lo tengo. Mis hermanos, estamos rodeados de filosofías tan falsas, filosofías que gritan, el hombre es el centro del universo, pero a decirte la verdad, Dios es el centro de todo, el hombre no. Dios nos hizo, lo dijo Él, a su imagen y semejanza. Cuando estaba a punto de hacernos, Dios, usando una expresión que revela el hecho, o es una presombra del hecho de que Él es un solo Dios en tres personas, Dios dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que nos hace ser imagen de Dios es que nos ha hecho con alma inmortal, dotada de intelecto y libre voluntad. No solo esto, sino que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo a su propia semejanza, imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados en la misma semejanza de Dios, es decir, fueron creados en su gracia santificante, y la gracia santificante es una participación creada por Dios, una participación en su propia condición de Dios. Es decir, al hacer Adán y Eva, dijo Dios, vamos ahora a hacer una nueva criatura, el ser humano, a nuestra imagen, es decir, con intelecto y libre voluntad, y semejanza, es decir, vamos a crear y derramar en ellos dos, Adán y Eva, una participación en la misma naturaleza nuestra, es decir, en la misma diosidad, en la misma condición de Dios, que es de Dios desde toda la eternidad, en una creada semejanza, en una creada participación en esta naturaleza divina. Dios creó a Adán y Eva. Por eso el Salmo dice, creaste al hombre un poco menor que los ángeles. Pero luego viene San Pablo y dice, pero ¿a cuál de sus ángeles ha dicho Dios, tú eres mi hijo? De modo que
Dios hizo a Adán y Eva tan gloriosamente claro que esta creada participación en su naturaleza de Dios mismo, que es la gracia santificante, Adán y Eva la perdieron, cometiendo un pecado mortal. Horrorosamente fallaron a Dios y perdieron la divina semejanza. Pero Dios prometió mandar a un Salvador que lo rectificase todo. Dios dijo en el Edén a la serpiente: pondré guerra entre ti y la mujer, y entre su prole y la prole de ella, y ella tu cabeza aplastará. He aquí que una virgen queda encinta, de Dios con nosotros, Emmanuel. Tú eres hermosa, te amamos con ternura, porque eres nuestra madre, por ser madre de Cristo Salvador. Y Dios sí mandó al Salvador. Mis hermanos, no son una misma cosa la naturaleza creada, así, sol, luna, estrella, lirios, animalitos lindos, vientos, huracanes, suave brisa, naturaleza total, tan bella. No son la misma cosa la naturaleza y la gracia. Porque la naturaleza de por sí, aunque lleve el respiro de Dios, aunque sea creación de Dios, no es una participación en su propia divina naturaleza. En cambio, por la gracia santificante, participamos de lo que Dios es. ¿Se acuerdan de Eva? Dios tanto les dio a Adán y Eva, tanto les dio. Los puso en un jardín, paraíso, Edén, tan bello, con todo lo necesario. Lluvias abundantes en el año entero, cosechas sin fin en cualquier mes del año, riachuelos que nunca se secaban, linda, bella creación, toronjos, naranjos, que no había. Y dijo Dios: de este árbol no comerán, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día en que de él coman, muriendo morirán. Y no les hacía falta comer de ese árbol. Tantos árboles había de toda clase de cosecha. Sobraba, y en mucho. Y un día estaba Eva, no con Adán. Adán estaba quizás a los 200 metros, en otra parte del jardín, tan sin límite. Y viendo a Eva sola, vino el demonio, el tentador, el padre de la mentira, Lucifer caído, Satanás, en la forma de una serpiente. ¿Sabe, hermanos? Hay serpientes que son muy, muy bellas. Una combinación de verdes y rosaditos y rojos y anaranjados y azules y grises y blancos. El colorido es maravilloso. Imagínense esa serpiente dando vueltas en el mismo árbol prohibido. Y miren cómo confunde a Eva. Y dicen: ¿será cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol de todos estos? Poniéndola a la defensiva. Y Eva dijo: no, esto no lo dijo Dios. Digo que comamos de todo, excepto este árbol, que es el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo.
No morirán. Es que Dios es un envidioso. Y Él sabe que en el momento en que coman de este árbol, que Él les dijo que no, ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ya Él había logrado perturbar a Eva. Si Eva no hubiera estado tan perturbada por la tentación, hubiera dicho, oye, serpiente, tú acabas de decir, seremos como dioses, te equivocaste, no hay que hablar de dioses, hay un solo Dios verdadero. Y en cuanto a ser como Dios, Él al crearnos nos hizo ya semejantes a Él. Esto de ser semejantes a Dios, ya lo tenemos por su gracia. Así tenía que hablar Eva, pero como estaba tan confundida ya, tan perturbada, y veía que la fruta era muy apetitosa y muy linda, comió, y al poco rato Adán también. Y se les fue la gracia, ya no se parecían a Dios. Como dice San Pablo, por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, Adán, entró en el mundo el pecado, y con el pecado la muerte. Y así por la obediencia de un hombre, entró en el mundo la gracia, la salvación, para que donde había abundado el pecado, más abundase la gracia en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que Dios hizo a Adán y Eva en gracia, a su propia imagen y semejanza. Fueron creados semejantes a Dios. Esta semejanza, esta gracia, la perdieron, pero Jesús fue enviado por su Padre después de muchos y muchos y muchos miles de años, y nació de María la Virgen, para que así como habíamos perdido la gracia en Adán y Eva, los padres humanos de la raza, así en Cristo Jesús, asistido porque Él así quiso por su madre, la Virgen María, que estaba en Belén, que estaba en el Calvario, que estaba con los apóstoles en el día de Pentecostés, así con la presencia de María como corredentora, Jesús enviado por su Padre nos ha traído la plenitud de la gracia. De modo que los que por el pecado de Adán y Eva primero, y luego por los pecados personales nuestros, habíamos tirado fuera la gracia de Dios a favor de cualquier error o pasión, podamos de nuevo recuperar la gracia de Dios y vivir nuestro destino. Mis hermanos, San Pablo usa la siguiente frase: vístanse de Cristo Jesús. Cuando era muy joven no entendía esto y pensaba, vestirnos de Cristo, ¿cómo? Después llegué a entender que vístanse de Cristo Jesús es una vestidura interna. Significa vístanse de la gracia de Cristo y en Cristo volverán a ser semejantes a Dios. Mis hermanos, esta gracia santificante, don de Dios, que nos hace que parezcamos a Él, mira lo que nos hace. Nos convierte en agradables a Dios. Nos mira así con agrado. Son bellos. Con mi propia belleza son bellos. Y nos mira no solo desde el cielo, sino desde dentro, porque dijo Jesús, si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Él haremos nuestra morada. Agradables a Dios. Amigos de Dios. Jesús dijo, ya no los llamo nada más siervos, los llamo amigos, porque todo cuanto el Padre me dijo, yo se lo he dicho a ustedes. Agradables a Dios, amigos de Dios, miembros vibrantes
del cuerpo de Cristo que es la iglesia, herederos del cielo, porque cuando Dios llama a uno, también viene Dios por uno, agradables a Dios, amigos de Dios, miembros vibrantes de su cuerpo que es la iglesia, herederos del cielo, y no solo esto, sino hijos de Dios Padre. Nos relacionamos con la misma Santísima Trinidad, hijos e hijas de Dios Padre, hermanitos y hermanitas menores de Jesús, Dios Hijo, y templos vivos de Dios Espíritu Santo. En ellos los bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo.